14 días de manejo para su fungemia por Candida parapsilosis. Como dije, los estudios de siembras fueron negativos. Entonces vamos a continuar con el tema. Entonces, ¿por qué es importante hablar de enfermedad fúngica invasiva? Porque vamos a ver que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno en este tipo de infecciones han contribuido en mejorar los resultados en neonatales en las últimas décadas. Vamos a ver que los recién nacidos más frecuentemente afectados son los menores de 28 semanas, en los que tienen un menor peso al nacer, dado que tienen un sistema inmunológico inmaduro, usan pues dispositivos como los catéteres que comprometen las barreras físicas pues como la piel, y también secundario al uso de medicamentos como por ejemplo los antibióticos de amplio espectro, especialmente cefalosporinas de tercera o cuarta generación, y el uso pues también de esteroides. La enfermedad fúngica invasiva es variable, puede ir de 0.2 al 11% según el grupo de riesgo. Como mencioné, es más frecuente en los más prematuros y en los de más bajo peso al nacer. Y en cuanto a los gérmenes que causan la infección fúngica invasiva, tenemos que principalmente va a ser secundario a Cándida, y dentro de estas las más frecuentes son Candida albicans y Candida parapsilosis, que representa más o menos el 70 al 80% de los casos. Hay otros hongos como son Malassezia, Trichosporum, Cryptosporidium, Cryptococcus, que también pueden causar esta infección fúngica invasiva, y hay mohos como aspergilos o mucorales que también lo pueden generar, aunque estos se asocian sobre todo a compromiso cutáneo. Como mencioné, pues lo más frecuente es Cándida, entonces pues la charla va a estar orientada sobre todo a la candidiasis invasiva. Entonces vamos a ver que en la candidiasis invasiva, pues que Candida es un grupo de más de 200 especies fúngicas que van a colonizar la piel, el tracto gastrointestinal y el tracto geniturinario femenino. Vamos a ver que los recién nacidos que llegan a la unidad neonatal, más o menos el 64% se van a colonizar por Cándida al mes de vida, y eso puede ser tanto por transmisión vertical de la madre o como por transmisión pues horizontal. Y como mencioné, es mucho más frecuente la incidencia de los recién nacidos de muy bajo peso. En los menores de 1000 gramos se dice que puede haber una incidencia del 7 al 9%, y la mortalidad también va a ser variable de acuerdo a la edad gestacional, más o menos de un 20%. Entonces, como mencioné, estos pacientes van a tener una alta mortalidad, y también pues es importante su estudio porque los pacientes que sobreviven tienen un alto riesgo de deterioro en el neurodesarrollo. Hasta el 50% de los pacientes pueden tener un compromiso neurológico. Entonces, dentro de la infección fúngica invasiva por Cándida tenemos un espectro de condiciones que van a incluir la candidiasis cutánea congénita, la infección del torrente sanguíneo, la infección del tracto urinario, la meningitis, la peritonitis y ya otro tipo de infecciones en otros sitios estériles. Lo más frecuente va a ser la infección del torrente sanguíneo asociada a Cándida, que representa el 60% de las infecciones invasivas por Cándida. Las infecciones urinarias asociadas a Cándida representan más o menos el 30%, y ya pues otros tipos de infecciones van a ser menos frecuentes. Y lo más frecuente es que sea una aparición de inicio tardío, sea después de más o menos de 3 o después de más días después del nacimiento. Cuanto a la parte epidemiológica, entonces la incidencia se va a ver afectada por si en la unidad donde nos encontremos recibe o no profilaxis antifúngica. En ausencia de profilaxis, como he mencionado pues, a lo largo de la charla, los más frecuentemente afectados son los de muy bajo peso al nacer, con una incidencia hasta el 10%. Pero como vemos en la tabla, los pacientes entre menor peso al nacer van a tener mayor incidencia. Entonces, los de 22 a 23 semanas, una incidencia tan alta como el 20%. Y la mortalidad es mucho más frecuente en la infección del torrente sanguíneo, que representa aproximadamente el 28%. En cuanto a los factores de riesgo, entonces, pues, va a comportar como una infección oportunista. Entonces el principal factor de riesgo en estos pacientes va a ser un sistema inmune inmaduro. Entonces en estos pacientes vamos a ver que entre menor edad gestacional su sistema inmunológico va a estar mucho más comprometido, entonces van a tener mayor riesgo. Adicionalmente, los prematuros van a tener estar pues invadidos con ventilación mecánica invasiva, con catéteres. Ay, perdón. Perdón. Bueno,
Entonces, como mencioné, van a estar con un mayor riesgo por el compromiso que pueden tener adicionalmente por las invasiones que pueden tener por los catéteres, por la ventilación mecánica invasiva, entre otros dispositivos. Otro de los factores de riesgo que se ha visto en estos pacientes es el uso de nutrición parenteral y el uso de antibióticos, sobre todo cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, si se usa también carbapenémicos por 2 días o más, y también el uso de antibióticos por 7 días o más. Adicionalmente, vamos a ver que hay una relación con patologías gastrointestinales como enterocolitis necrotizante, con perforación intestinal, que se asocian también a dismotilidad, a disbiosis, a injuria a nivel intestinal. Perdón un momentico que creo que no estoy presentando acá. Entonces, en cuanto a la relación con enterocolitis, entonces se ha visto que la infección fúngica por cándida complica hasta el 12% de los casos de enterocolitis, y la peritonitis por cándida puede ocurrir en el 15% de los pacientes que tienen una enterocolitis que es quirúrgica y hasta en el 44% de los pacientes que tienen una perforación intestinal focal. Y vamos a ver que el riesgo de esta infección por cándida va a disminuir cuando ya los recién nacidos toleran la nutrición enteral, cuando ya no tienen catéteres venosos y cuando ya no están pues con estos manejos antibióticos prolongados. Entonces, los gérmenes que afectan con mayor frecuencia, si es una infección de inicio temprano o es una candidiasis cutánea congénita, pues va a ser Candida albicans, que representa el 90% de los casos. En cuanto a infecciones tardías en unidades que no reciben profilaxis, vamos a tener que lo más frecuente es Candida albicans y Candida parapsilosis, representa el 80 al 90%. Tener en cuenta que Candida albicans es el más virulento, el que genera mayor mortalidad, mayor compromiso de desarrollo. Entonces, en cuanto a la parte como general de la patogenia, entonces vamos a ver que los recién nacidos que nacen pues por un parto vaginal van a tener una mayor probabilidad de estar colonizados por Cándida al nacer, especialmente por Cándida albicans. Cándida parapsilosis se asocia con mayor frecuencia a colonización, pero por transmisión nosocomial. Y tenemos que tener en cuenta que en los últimos años se viene hablando de otra cándida, que es Cándida auris, que se aisló en el 2009, que es una especie de cándida que es multiresistente, es resistente como hasta el 90% a fluconazol, con una alta resistencia también a anfotericina y a equinocandinas como en un 20%. Entonces es un microorganismo que está representando una amenaza emergente para la salud pública. Vamos a ver que ha sido responsable de brotes en unidades de cuidados neonatales. Por ejemplo, en Colombia en el 2016 en Bogotá hubo un brote de Candida auris, entonces es importante tenerla en cuenta. Bueno, en cuanto a la patogenia, entonces, como les dije, estos pacientes sí van a tener un sistema inmune inmaduro, entonces van a tener alteración en los péptidos antimicrobianos, incluyendo las proteínas del complemento, alteración en los fagocitos como monocitos, macrófagos, neutrófilos, y la respuesta inmune adaptativa de estos pacientes también va a ser inmadura. Adicionalmente, como en los recién nacidos, los linfocitos TCD4 van a ser vírgenes, ya que no han estado expuestos a antígenos, estos van a tener menor capacidad de diferenciarse a linfocitos TCD4, TH17, que son importantes en el control de infecciones fúngicas. Adicionalmente, vamos a tener que pueden tener las barreras cutáneas inmaduras, y los prematuros no poseen verniz caseoso, que tiene péptidos lisocimas y lactoferrina, que son importantes también como antimicrobianos, y asociado pues a la disrupción, como mencioné, de las barreras epiteliales. Entonces, la mortalidad va a variar, como he mencionado, de acuerdo a la edad gestacional, siendo una mayor mortalidad en los recién nacidos muy prematuros, entre las 22 a 23 semanas. Y el deterioro neurológico también vamos a ver que es como algo muy importante en esos pacientes que sobreviven a una infección fúngica invasiva, porque se ve duplicado, incluso puede ser tan alto como hasta en el 57% de los pacientes. Entonces, por eso es importante como la parte de prevención de este tipo de infecciones. Entonces, este es un estudio de corte retrospectivo que incluyó 8.408 recién nacidos menores de 29 semanas que ingresaron a la de cuidado neonatal en Canadá entre 2009 y diciembre de 2017. Como vemos aquí en esta tabla, entonces vamos a ver que los
compararon no infección, infección fúngica invasiva y infección no fúngica. Entonces vamos a ver que en la infección fúngica invasiva, donde señalé pues en el recuadro en rojo, vemos que es mucho más frecuente en los menores de 25 semanas que en los pacientes de 26 a 28 semanas. Como vemos, fue 77% en los menores de 25 y 22.4% en los más grandecitos. Entonces, ellos vieron que la incidencia de no fúngica del 26% y ausencia de infección del 71%. Y esa incidencia de infección fúngica invasiva fue variable como en el tiempo, como vemos en la gráfica superior. Y como vemos en la gráfica inferior, los lactantes con mayor edad gestacional tuvieron menor probabilidad de tener la infección fúngica invasiva y también menor mortalidad. En cuanto ya cuando compararon pues, los eventos que eran mortalidad y afectación pues, en el desarrollo neurológico, entonces ellos encontraron que la incidencia de deterioro significativo pues, del compromiso neurológico fue de 44% en infección fúngica invasiva, de 21% en infección no fúngica y de 14% en ausencia de infecciones. Entonces, vamos a ver, como vemos en el recuadro, que había cuando compararon infección fúngica invasiva versus no infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces vamos a ver que estos pacientes pueden tener unos síntomas inespecíficos, pueden tener letargo, apnea, insuficiencia pues, cardiorrespiratoria, y pues dos de los signos que se han asociado que pues nos hagan pensar que haya una mayor probabilidad de candidiasis invasiva son trombocitopenia e hiperglicemia. En cuanto a la meningoencefalitis por cándida, muchas veces podemos encontrar un citoquímico normal, entonces, y también muchas veces no tienen como síntomas neurológicos. Vamos a ver que crece en medios aeróbicos, entonces va a crecer en un hemocultivo normal, no es necesario hacer un hemocultivo específico para hongos. Se debe tomar muestra de orina si la edad es mayor de 48 horas y el cultivo pues, de líquido cefalorraquídeo. Como mencioné, el citoquímico muchas veces puede ser normal, entonces podemos plantear pues, algunas pruebas como son el 1,3 beta de glucano en líquido cefalorraquídeo que nos puede ayudar a detectar meningitis pues, por cándida. Y también pues tenemos que tener en cuenta las pruebas moleculares que nos van a servir sobre todo cuando hay infecciones en articulaciones, huesos, abscesos o a nivel pues de cavidad pues abdominal. La parte del manejo, entonces es importante evaluar el momento de la infección, el patógeno probable que tenga el paciente, los resultados de susceptibilidad, si recibe o no profilaxis antifúngica y el sitio pues de infección. Entonces, como he mencionado previamente, Candida albicans es más frecuente en infecciones de aparición temprana. En las infecciones de aparición tardía y que no usen profilaxis, tenemos tanto albicans como parapsilosis. Y en las unidades neonatales que usan profilaxis, vamos a ver que ya van a ser candidas no albicans. Entonces, y es mucho menos frecuente que tengan infecciones fúngicas invasivas. El tratamiento de primera línea en neonatos va a ser anfotericina B desoxicolato. Es la primera línea en recién nacidos y que es diferente a los niños más grandes. Y de segunda línea va a estar anfotericina B liposomal y las equinocandinas. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a los microorganismos vamos a ver pues la susceptibilidad, entonces tener en cuenta que Candida parapsilosis puede ser resistente tanto a equinocandinas como a fluconazol. Candida glabrata tiene también un porcentaje de resistencia a azoles y Candida cruceis es intrínsecamente resistente a los azoles, entonces pues no vamos a usar este tipo de medicamento. El fluconazol mencionan que solo se debería usar en los casos en que se requiere un uso oral, porque no tiene un acceso, por ejemplo, venoso. Si no, primera línea va a ser anfotericina B desoxicolato. Entonces, esta se ha visto que tiene un buen perfil de seguridad en menores de 4 meses, poca resistencia, tiene un bajo costo y una buena efectividad. Anfotericina B liposomal y las equinocandinas también tienen una eficacia similar, pero son mucho más costosas. En este estudio compararon fue como las diferentes preparaciones de anfotericina y vieron que la esterilización en la sangre fue de anfotericina B desoxicolato del 67%, de la liposomal del 83% y la coloidal del 57%. Entonces, realmente pues mencionaban que la eficacia era similar como en las tres. En este otro estudio comparaban era anfotericina B desoxicolato versus liposomal
Entonces ellos vieron que en cuanto a la efectividad, entonces la erradicación en cuanto a días fue similar en las dos, entonces en la de oxicolato de 6 a 10 días y en la liposomal de 4 a 12 días. Entonces ellos encontraron que tanto las formulaciones lipídicas como la desoxicolato tienen como la misma efectividad. Y cuanto al aumento de creatinina, oliguria, hipocalemia, vamos a ver que la desoxicolato sí se ha visto que tiene como un mayor riesgo entre el 0 al 62% y la liposomal entre 0 al 21%. Sin embargo, mencionaban que el rango es muy amplio en cuanto a estos efectos pues, secundarios y realmente los efectos en neonatos son muchos que los que se ven en adultos y en niños mucho más grandes, y esta se puede usar teniendo siempre la precaución de hacer seguimiento de función renal, manejando una tasa hídrica. En el 2009 había recomendado pues en algún momento el uso de anfotericina B en liposomal, sin embargo, debido a que esta tiene una mayor en recién nacidos una mayor tasa de fracaso terapéutico, mayor morbilidad y mortalidad, pues ya no se recomienda de primera línea, debido a que tiene una baja concentración en el tracto urinario, como tiene un efecto nefroprotector, eso limita su eliminación renal y también no hay como adecuados estudios que muestren que esta tenga que alcance unas concentraciones efectivas para cuando haya compromiso en el sistema nervioso central. Importante también que estos pacientes requieren un aporte de sodio de 4 equivalentes por kilo, como mencioné, una adecuada hidratación, más o menos por encima de 120 cc por kilo por día para garantizar una diuresis de 2 cc por kilo. Y importante hacer el control pues, de electrolitos. Eso es básicamente pues lo que ya he mencionado. Primera línea, anfotericina B desoxicolato. En Candida auris, como les mencioné, tener en cuenta pues que es multiresistente, con una resistencia alta a fluconazol hasta el 90%, anfotericina del 30% y aquinocandina menor como del 5%. Brevemente voy a hablar como del manejo de las diferentes tipos de infección invasiva por Candida y finalmente vamos a hablar de lo que es la prevención. Entonces, la candidiasis cutánea congénita, entonces vamos a ver que es un recién nacido que tiene un exantema difuso y el diagnóstico pues va a ser a través de cultivo, sea de la piel, de las mucosas, de la placenta o del cordón umbilical. Y el tratamiento de estos pacientes debe ser por al menos 14 días. Es importante que se dé durante este tiempo porque si se da durante menos tiempo se ha asociado a que haya mayor diseminación al torrente sanguíneo de cáncer. La candidemia, pues que va a ser el aislamiento en hemocultivo de cándida, entonces empezar pues el manejo oportuno de manera temprana y el retiro del catéter pues va a ser muy importante. Entonces en cándida sí es mandatorio el retiro del catéter, se ha asociado a mayor supervivencia y a menor diseminación de órganos. Si es necesario que el paciente tenga pues un catéter, se podría poner como en otro sitio, pero lo ideal es que el catéter se coloque después de que se haya confirmado la erradicación de cándida. Vamos a ver que la duración como de la candidemia después de iniciar el manejo es incluso de 3 a 5 días después del tratamiento. Entonces habría que esperar como este tiempo para colocar nuevamente un catéter. Entonces, la erradicación se va a documentar con 2 o más hemocultivos negativos que estén separados por un periodo de 24 horas, como mencioné, después de 3 días de tratamiento, que ya se va a erradicar pues, como la candidemia. Y el tratamiento debe ser por 14 días, que se van a contar desde el primer cultivo negativo. En cuanto a la diseminación de órganos, entonces podemos tener en endocarditis, abscesos, peritonitis, compromiso articular o óseo y el tratamiento va a durar de 4 a 6 semanas. Debemos tener cultivos negativos durante al menos 4 semanas y se debe hacer seguimiento con imágenes cada 2 semanas y también se puede hacer seguimiento con beta de glucano o con marcadores inflamatorios como PCR. La candiduria, pues, ¿cómo se define? Va a ser una detección de mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia cuando se toma por catéter estéril o mayor de 1.000 por aspirado vesical. Incluso algunos autores mencionan que cualquier presencia de cándida en orina representa como un riesgo de infección significativa y algunos opinan que cuando tienen un cultivo refleja una colonización y esto tiene pues alto riesgo también pues de
de complicaciones y de infección pues, fúngica posteriormente. Incluso recomiendan algunos tratamiento preventivo. Tratamiento de la candiduria es durante 14 días desde urocultivo negativo y es importante hacer ecografía renal para descartar abscesos. Y en cuanto a meningitis, pues la vamos a detectar a través de la punción lumbar. Como mencioné, el citoquímico muchas veces puede estar normal, pero pues lo vamos a diagnosticar a través de la detección en cultivo de cándida, o podemos hacer otros marcadores como el beta de glucano en líquido cefalorraquídeo, y el tratamiento va a ser por 21 días. Se debe repetir la punción lumbar entre el día 3 a 7 después de iniciar el tratamiento. Algunos recomiendan antes de finalizar el tratamiento, sobre todo cuando el citoquímico ha estado muy alterado, para definir si de pronto requiere extensión del tratamiento antifúngico. En cuanto a peritonitis, entonces, como mencioné, más o menos en el 44% de los casos de perforación intestinal focal se va a presentar, va a ser secundario a perforación, vamos a tener también pues aislamiento de cándida. Entonces, en estos pacientes, pues si tienen abscesos abdominales, va a ser mediante el drenaje. Y en cuanto a la neumonía, vamos a ver que los pacientes también de muy bajo peso al nacer tienen un mayor riesgo de colonización respiratoria, y se debe realizar cultivo, PCR, antígeno como manano en aspirado traqueal, ya que estos pacientes tienen un alto riesgo de diseminación. Entonces pues se recomienda el tratamiento durante 14 días. Este es el algoritmo como del manejo de cada una de estas, que pues es lo que expliqué previamente. Y ya vamos a pasar a lo que es la prevención. Entonces, ¿por qué es importante, como he mencionado previamente, hablar de este tema? Por el alto riesgo de mortalidad y por el alto riesgo de compromiso en el desarrollo neurológico en los pacientes sobrevivientes. Entonces, se han hecho diversos estudios en que se ha evidenciado que la profilaxis antimicótica con fluconazol va a disminuir el riesgo de infección por cándida invasiva en estos pacientes. Entonces, eso es lo que voy a mostrar a continuación. Entonces, como la profilaxis, ¿cómo va a prevenir esa infección por cándida invasiva? Entonces, lo que va a hacer es que va a reducir la colonización de cándida tanto en piel como en el tracto gastrointestinal como en el tracto respiratorio. Y el momento ideal en el que se debería hacer, pues es lo más temprano posible, porque inicialmente los recién nacidos no van a estar colonizados o van a tener un recuento bajo después de levaduras, y se ha visto que en ausencia de profilaxis hasta el 60% de los recién nacidos con peso extremadamente bajo al nacer se van a colonizar en las siguientes 2 a 3 semanas. Entonces, como mencioné, hay diferentes estudios que muestran que con la profilaxis hay una reducción global como del 80% de infección por cándida invasiva y de un 90% de la reducción de la mortalidad relacionada con cándida. La mayoría de estudios se han hecho es con fluconazol, sobre todo tratamiento endovenoso, pero ya se los voy a mostrar pues más adelante. En cuanto a la población que se ha estudiado, generalmente son recién nacidos de muy bajo peso al nacer o peso extremadamente bajo al nacer, por debajo de 1000 gramos. En cuanto a la parte de resistencia, que es como el temor que se ha generado, realmente no hay evidencia de que el uso de fluconazol como profilaxis aumenta el riesgo de resistencia, incluso durante periodos largos de hasta 12 años. Y en cuanto a los eventos adversos, tampoco hay eventos adversos significativos, tiene adecuada seguridad hepática como se ha suministrado, y se ha visto que tiene un menor costo que el hecho de que tengamos que manejar una infección por cándida. Bueno, entonces voy a mostrarles como los estudios que se han realizado en cuanto a la prevención con el uso de fluconazol. Entonces vamos a hablar primero de este estudio, que es un estudio multicéntrico que se realizó. Esto fue en el 2007, publicado pues en el 2007, fue un estudio durante un periodo de 15 meses. Se incluyeron recién nacidos menores de 1.500 gramos que procedían de 8 unidades de cuidado intensivo neonatal. Se incluyeron 322 recién nacidos y se asignaron aleatoriamente a dosis de fluconazol de 6 o 3 miligramos versus pues placebo. Esto fue lo que ellos encontraron. Entonces vamos a ver que en cuanto a infección fúngica invasiva, en los pacientes que recibieron 6 miligramos de fluconazol, hasta el 2.7% desarrollaron infección fúngica invasiva. Los que recibieron 3 miligramos fueron de 3.8% y los que recibieron placebo fueron de 13.2%. Entonces vemos que hubo una disminución significativa en cuanto al riesgo de infección fúngica invasiva. En cuanto a colonización, también los pacientes que
recibieron fluconazol tuvieron un riesgo de 9.8% y de 7.7% pues, respectivamente pues, con las dosis de 6 y 3 miligramos, y los pacientes que recibieron placebo tuvieron la colonización en el 29.2% de los pacientes. Entonces ellos finalmente pues concluyen que el fluconazol profiláctico reduce la incidencia de colonización e infección invasiva por cándida en los recién nacidos por debajo de 1.500 gramos. Esta es una revisión de Cochrane del 2, un total de 1.690 lactantes. De estos fueron 10 los que compararon como tal la profilaxis antifúngica versus el placebo. Aquí tenemos como la descripción de los diferentes estudios que incluyeron. Como vemos, se incluyeron estudios y algunos con muy bajo peso al nacer, que son los de debajo de 1.000 gramos. Ellos que encontraron, entonces ellos encontraron, como vemos en la imagen, que había una reducción que era estadísticamente significativa de la infección fúngica invasiva, que es esta imagen de arriba, comparado pues el uso de fluconazol con el placebo. Pero en cuanto a mortalidad no había diferencia estadísticamente significativa cuando usaron fluconazol versus placebo. En esta otra revisión, que también pues compararon 4 estudios, también algunos tenían pacientes de menos de 1.500 gramos, otros de menos de 1.000 gramos, y uno de menos de 750 gramos. Lo que ellos encontraron pues fue también pues similar, pues en candidiasis con fluconazol redujo la probabilidad pues, de estos desenlaces. En cuanto a los eventos adversos con el uso de fluconazol versus placebo, realmente no hubo diferencias como estadísticamente significativas, que es la tabla inferior. En ese otro estudio que es más reciente, que también incluyó algunos de los estudios que incluyeron en la revisión de Cochrane, como vemos pues la tabla, incluyó 16 estudios. También incluyó, pero sí tenían como más estudios con pacientes de menos de 1.000 gramos y pues la mayoría sí con pacientes de menos de 1.500 gramos. Ellos encontraron que en cuanto a colonización, sí había una disminución significativa de la colonización en los estudios que compararon pues, esta variable con la administración de fluconazol, sea de 6 miligramos por kilo versus el placebo. En cuanto a candidiasis invasiva asociada a mortalidad, también encontraron que la profilaxis con fluconazol podría disminuir la mortalidad asociada a candidiasis invasiva, pero estos estudios que incluyeron fueron los pacientes que eran menor de 1.000 gramos. Entonces, en ellos sí había evidencia en cuanto a mortalidad. Y en cuanto a la parte de candidiasis invasiva, realmente mencionaban que la mayoría de los estudios no tenían, o sea, no fueron adecuados como para el análisis como en cuanto a esta variable, entonces realmente no encontraron ahí. Este otro estudio es más reciente. Entonces lo que ellos plantean es que en la mayoría de los estudios en los que se ha demostrado que la incidencia de candidiasis invasiva se disminuye con la profilaxis con fluconazol, estos estudios tienen una alta incidencia en el grupo que usa placebo de infección por cándida. Entonces ellos lo que querían ver era que en los grupos que tuviesen una menor incidencia, que fuese menor del 10%, si había como evidencia. Entonces, por ejemplo, en este estudio, como vemos, espera, yo señalo por acá. Bueno, entonces en este estudio, como vemos aquí, la incidencia en candidiasis invasiva fue de 3% en el grupo que usó fluconazol versus el 9% en el grupo que usó placebo. Y en cuanto a la parte de mortalidad, pues no hubo cambios significativos. Los dos tenían mortalidad del 14%, pero igual la incidencia de infección por cándida invasiva sí pues se redujo de manera significativa con una P de 0.02. Ese estudio fue en pacientes menores de 750 gramos.
Este otro estudio que ellos mencionan acá también tenía una incidencia de candidiasis invasiva, pues que era similar, del 4% en los que recibían fluconazol versus el placebo, y pues realmente no tuvieron como estudio en lo de mortalidad, en los desenlaces de mortalidad. Y este otro estudio que muestran acá, también con una baja incidencia por debajo del 10% en los pacientes pues, que recibían placebo y en los pacientes que recibían fluconazol en estos pacientes cuando había una incidencia por debajo del 10%. Lo otro que querían evidenciar ellos era si se usaban dosis de 6 miligramos versus de 3 miligramos. Entonces, en el estudio de Manzoni comparan esto y realmente no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso de 6 miligramos versus de 3 miligramos. Lo otro es el uso de fluconazol oral versus nistatina. En este mismo estudio, pues hay dos estudios que comparan el uso de fluconazol oral versus nistatina. Realmente no hay, como vemos en la tabla, diferencias estadísticamente significativas, entonces en teoría pues se podrían usar cualquiera de los dos, pero vamos a ver más adelante una tabla en la que comparan nistatina versus fluconazol oral. Este es un estudio, una revisión también de Cochrane, en el que comparan es la profilaxis oral. Ellos incluyeron inicialmente 7 estudios, pero fueron 4 los que evaluaron esta comparación de antifúngicos orales con un total de 1.800 recién nacidos. Y lo que ellos encontraron era que la primera gráfica pues es de infección fúngica invasiva, entonces vieron que sí había una reducción que era estadísticamente significativa con el uso de profilaxis oral. En cuanto a en mortalidad tampoco encontraron lo que era fluconazol oral versus la profilaxis pues sistémica, que no encontraron pues como diferencias estadísticamente significativas. En esta tabla muestran que es importante aquí, pues que el fluconazol vamos a tener que hay una mayor eficacia con una reducción de hasta el 85% de infección por cándida invasiva, sobre todo los pacientes con bajo peso, extremadamente bajo peso al nacer, y con nistatina la eficacia es del 50 al 60%, entonces va a haber menor eficacia. Adicionalmente, el fluconazol lo vamos a dar es como 2 veces por semana, perdón. En cambio, la nistatina sí tenemos que se prefiere con azúcar. Entonces, la profilaxis antimicótica, entonces se debe usar idealmente lo más temprano posible, porque se ha visto que hay una mayor reducción del riesgo de infección fúngica de hasta el 90 al 100% si se usa tempranamente, ya que si se usa después, o sea, de manera más tardía, sigue siendo eficaz, pero reduce la eficacia como hasta el 66%. Desde el inicio debe ser los primeros 2 días de vida y se debe continuar hasta que el paciente ya no tenga, por ejemplo, catéteres venosos. Los clasifican en alto riesgo, moderado riesgo, en bajo riesgo, según el peso y la base estacional del paciente. Entonces, los de riesgo moderado y los de riesgo alto son los de menores de 1.000 gramos. Y de acuerdo a otros factores de riesgo como uso de catéteres venosos centrales, de nutrición parenteral, de antibióticos de tercera y cuarta generación o alteraciones gastrointestinales complejas, ellos definen pues, el riesgo e indican el uso de fluconazol que plantean pues, de 3 o de 6 miligramos 2 veces por semana hasta que se retiren los accesos venosos. En la de la ITSA, en la guía europea recomiendan el uso de fluconazol entre 3 a 6 miligramos por kilo 2 veces por semana para recién nacidos con muy bajo peso al nacer, que son los menores de 1.000 gramos. Que como vimos, cuando en la unidad neonatal tenemos tasas en los que habían pues menor de esa incidencia, vamos a ver que realmente no hay como diferencias estadísticamente significativas. La ITSA recomienda que la nistatina oral se use solamente cuando no tengamos disponible el fluconazol 3 veces al día y es la misma recomendación de la guía europea. Y finalmente, en cuanto a los probióticos, pues como sabemos, los probióticos
van a fortalecer las barreras mucosas intestinales, regulan la respuesta inmune y mejoran la absorción de nutrientes. Entonces, pues se han estudiado para ver si esto se asocia a disminución de la incidencia pues, de colonización y de infección fúngica por cándida. Entonces, en esta revisión sistemática de 7 ensayos de 1.371 prematuros, tratados con probióticos como bifidobacterias y lactobacilos, encontraron que hubo una reducción de la colonización por cándida, pero no hubo efecto significativo en cuanto a la candidiasis invasiva. Y en este otro estudio que evaluaron también, es un estudio multicéntrico que incluyó 2.778 lactantes. Ellos lo que encontraron fue que incluso hubo un mayor riesgo de infección por cándida en los que recibieron probióticos. Entonces, realmente la evidencia ahorita en cuanto a probióticos, pues no recomienda como su uso. Y finalmente, pues las conclusiones, entonces tenemos que tener en cuenta que la prevención de la candidiasis invasiva es esencial en los recién nacidos para reducir la mortalidad y las secuelas neurológicas, sobre todo en los pacientes con bajo peso al nacer. La profilaxis antifúngica reduce de forma significativa la colonización y la infección fúngica invasiva, y aunque la mayoría de estudios no muestran como una reducción como en mortalidad, los que muestran esa reducción en mortalidad ha sido en los recién nacidos menores de 1.000 gramos. Entonces, tener en cuenta eso para implementar el uso de profilaxis, sobre todo cuando tenemos incidencias por encima del 10%. Ajá. Y la profilaxis con fluconazol o nystatina, pues es segura y es bien tolerada. Sí. Y los invitamos a CIBE. No, que nos invitamos a conocer ya es la otra semana. Muchas gracias, doctora. Ella realmente dentro de la revisión nos hacíamos varias preguntas y una de las preguntas es con relación a prevención. En prevención yo creo que lo que concluye la ICSA, eso es lo que sabemos hace tiempo. Si hay mucha incidencia de cándida, pues nosotros no colocamos fluconazol. Si no tenemos tanta incidencia, pues no colocamos fluconazol, y esa es la conclusión que se tiene en 2022 y es la pregunta para el grupo de infectología. Pero sí nos toca hacer más énfasis en prevención. Yo creo que la prevención no es fluconazol. ¿Qué es la prevención? Y la otra, este paciente, mirando la historia clínica, ¿no tiene una candidiasis congénita? No sé en qué momento le salió, me parece que salió muy temprano. Entonces yo no sé si es congénita. Hicieron el análisis para definir si era congénita. Entonces ya tenían el día 11, cuando sale el cultivo el día 11, o sea, se tomó hace 3 o 4 días antes del cultivo. Ahí viene una pregunta, ¿no puede considerar congénita hasta cuántos días? Tenemos conectada a la doctora que se lo escuchamos, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Dani, muy bien. Yo creo que en cuanto a la prevención, a mí me parece más importante lo segundo que dijiste. Y es que la prevención no es solamente el fluconazol, porque sí, evidentemente hay unos factores de riesgo relacionados con la colonización propia por cándida que hacen que uno tenga una candidiasis invasiva, como la colonización abdominal, la cirugía abdominal mayor y demás, pero la mayoría de las infecciones se relacionan es con factores externos. Entonces yo creo que lo principal que hay que tener en cuenta pues es el lavado de manos como en todas las infecciones, el uso correcto de los catéteres. Entiendo lo difícil que es la canalización en un niño tan chiquito como este, pero también el catéter que no se necesita hay que retirarlo lo más pronto posible, y la manipulación correcta de los catéteres. Entonces en el hospital contamos con todos los implementos, en la mayoría de ocasiones, clorexidina y demás para poder hacer una inserción y una manipulación adecuada de los catéteres, y creo que esa es la manera en la que se previene no solamente la candidiasis, sino todas las otras infecciones invasivas asociadas a los catéteres. Ya en cuanto a los medicamentos como tal, como Dani dijo, los probióticos pues realmente tienen evidencia de todo y de nada, y esta no es la excepción, pero no hay nada contundente y real que demuestre que pueden incidir la candidiasis y la candidemia, y sí hay mucha evidencia en contra, especialmente en neonatos, de bacteremias asociadas a uso de probióticos. Entonces pues esa no es una buena opción. Y en cuanto a los antimicóticos, todos los desenlaces que se muestran con incidencias menores al 10% son desenlaces blandos. Entonces realmente son disminución en la colonización, pero no hay ningún desenlace real como mortalidad o infecciones fúngicas invasoras finales que demuestren que sea útil la
el uso de fluconazol con profilaxis menores al 10%. Como estamos en el hospital, no sabemos, hay unos problemas con los datos, pues en este momento en el hospital estamos intentando solucionarlos. Ya Carolina, Lina y yo nos reunimos como con las personas del comité de infecciones y estamos nuevamente intentando recopilar, pues, o por lo menos recuperar los datos que tengamos para poderles contar cuál es, pues, la microbiología que hay en la unidad y cuál es la incidencia real que tenemos. Hasta los usados de la incidencia de candidiasis en la unidad neonatal era del 6.3%. Entonces, realmente con esa incidencia, pues no se justificaría el uso de fluconazol, pero como les digo, pues la real de este momento no la conocemos, pero esperamos pronto conocer. Muchas gracias, Isabel. No sé si hay comentarios, doctora. Sí. La Sí, no, puedes venir aquí. Reforzar lo que decía Isa, y es importante como saber eso, el porcentaje de nosotros, porque de eso depende, como lo mostró Dani, de si realmente se justifica, porque si no es seleccionar las cepas que son resistentes al fluconazol y que antes pues hacer un problema peor. Isa, pues lo que el doctor Anita, preguntaba, perdón, que si en cuanto a la candidiasis congénita, se me olvidó eso. La candidiasis congénita eso te iba a decir. Se define como una candidiasis en los primeros 6 días de vida. Pues yo al niño no lo conocí muy bien, pero el diagnóstico se le hizo al día 10 y pues creo que se habían tomado 2 días antes, o sea que pues no le da para ser congénita. Pero pues es una cosa muy importante que hay que pensar. No, perdón, Lisa y doctora, la pregunta la hago porque tenía trombocitopenia antes y el día que se decidió tomar para cultivo que crece para hongos fue un poquito después. Entonces, en ese análisis hay que siempre considerar, yo no digo es que lo tenga o no lo tenga, no sé, realmente no lo estoy diciendo, pero hay que considerar la congénita. ¿Qué factores nosotros debemos de hablar y para considerar la congénita? O sea, ¿hay algún elemento fuera de la historia clínica materna? No, ahí sería muy la historia clínica materna. Un poquito a decir eso, Isa, de que esta niña desde muy temprano empezó con una muy mala evolución y claro, ahí en ese momento se decide tomar los cultivos, pero pues ya está ahí en el límite donde pudo haber sido congénita, que ahí uno mira también la madre, realmente si hubo unos factores que lo lleven a uno a pensar una candidiasis congénita. Pero igual él tenía cultivos de antes negativos. De la primera semana. Sí. No, ahí ya. Y lo otro es que usualmente, pues digamos, no sé, yo me conecté un tris tarde, entonces no escuché esta parte, no sé, la candidiasis congénita usualmente se asocia a prematurez y se asocia a que el niño nace con lesiones en piel. Digamos, las lesiones en piel son muy llamativas, usualmente tienen lesiones pustulosas en la piel y pueden tener compromiso de mucosas, entonces pueden tener lesiones en la boca y en los ojos. No sé si él tenía algo así. Fue prematuro, sí fue muy prematuro, pero sin lesiones externas, y lo que pasa es que sí tiene unos cultivos muy tempranos que no mostraron nada, sino estos cuando ya hizo pues como el deterioro. Y lo otro, reforzar lo que decía Isa, la parte de prevención, lo del lavado de manos, pero también uso de nutrición parenteral, eso también es un factor de riesgo altísimo para infecciones por hongos. Y lo último que quería recalcar es lo que dice Danilus, pero realmente el aerobio tiene muy buen rendimiento para la cándida, que es lo que más buscan en este periodo. Entonces, no habría que, pues uno toma cuando piensa como en otro tipo de hongos, pero en el aerobio se puede recuperar fácil. Yo solamente un comentario desde el punto de vista neonatal es con relación al manejo de los pacientes muy prematuros. Y uno ve que a veces nos encarnizamos en exámenes, en una cantidad de cosas que manipula más el bebé. Y hemos quedado en un protocolo de mínima manipulación para esos bebecitos, que no lo cumplimos a veces. Porque en diferentes turnos a muchos de nosotros nos da por pedirle gran cantidad de cosas. Y manipulación mínima implica que en algunos momentos eso es de pronto que nos toca trabajar un poquito para evitar la posibilidad de este tipo de gérmenes en esos bebecitos.
No sé si hay un comentario más, alguna pregunta más. Sí, yo quería hacer un último Dale, comentario doctora. y es que ya más basado en la infección, es súper importante la toma de cultivos, porque en la candidemia y en la candidiasis invasora, es decir, con compromiso de órganos, es muy usual que uno tenga cultivos positivos y cultivos negativos aún teniendo la infección. Entonces es súper importante, claramente, según las condiciones clínicas del paciente y pues se puede diferir, pero sí tratar de tener al menos en candidemia 2 cultivos de control que nos demuestren que está negativo, o sea, que realmente no es que tenga una candidemia intermitente. Y en las candidiasis con compromisos de los otros órganos también intentar tomar cultivos de control porque como mencionó Dani, eso es lo que demuestra o lo que determina cuántos días vamos a usar el antifúngico. Entonces sí sería muy importante, digamos, en caso del sistema nervioso central, poder obtener cultivos posteriores, por lo menos 7 días posteriores al inicio del antifúngico. Si tenemos un compromiso en en el abdomen, evidentemente en la medida de lo posible intentar poder tener otro cultivo, porque así pues por lo menos vamos a garantizar la curación del paciente. Diferente en bacterias, pues por ejemplo en gram negativo, si yo tengo un niño que se está mejorando, perfecto, lo puedo dejar así, pero en cándida sí es muy importante tener los cultivos. Y otra cosa súper importante que dijo Dani es que la cándida crece en los hemocultivos de bacterias aerobias. Crece perfectamente bien, lo único es que el tiempo de crecimiento se tarda un poquito más, es decir, en un hemocultivo de hongos crece alrededor de las 24 horas y en uno de bacterias aerobias crece alrededor de las 36. Tampoco es que sea mucha la diferencia, realmente no es ni siquiera estadísticamente significativa y eso nos puede evitar tomarle más cultivos al niño, pues en un niño chiquito que su volumen sanguíneo pues no es el mejor. Esa última pregunta y con relación a prevención. Yo tengo cultivo y me sale cándida. ¿Qué medidas de prevención debo hacer? Contacto, todo lo que tiene que ver con eso, aislamiento, etcétera. ¿Qué nos recomendás? Sobre todo Si por no los tiene, diferentes cosas. si no tiene una infección como que tenga un compromiso exterior, no hay problema con el aislamiento. O sea, digamos si es una fungemia y el niño no tiene lesiones en piel y eso, el niño no necesita aislamiento. Pero si tiene algún tipo de secreción, o sea, si tiene una infección abdominal que tiene secreción, eh, si tiene lesiones en piel, una fungemia social, lesiones en piel. O sea, si tiene como este tipo, sí necesita aislamiento de contacto para evitar la diseminación a los demás. Lo que sí o sí es que un niño con una fungemia es un niño que ya está colonizado por Candida, entonces debo extremar mis precauciones generales, o sea, debo pues siempre garantizar el lavado y especialmente la higiene, porque aquí necesitamos usar alcohol de manos entre paciente y paciente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos en 8 días en el Congreso de CIBEN. Bienvenidos. Chao. Gracias, Isa, por estar acá. Hasta luego. Chao. A ustedes, chao. Bien. Congreso de Chivén. Vamos a hacer un ejercicio hoy acá. Oiga, ya, ya. El ensayo, soy el primer ensayo. ¿No me dijeron? Recuerda que al final, mira, síguenos en redes sociales. Ah, me faltó el síguenos en redes sociales. Síguenos. Y por síguenos en redes sociales. En Violatología Univalle.
Chao.